Hola, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia aquí para escuchar mi presentación. Mi nombre es Ricardo Cano, soy el responsable de EVE, Innovación, Museos y Exposiciones, que básicamente es una entidad que se dedica a comunicar conceptos e ideas. Yo escribo artículos desde hace unos años relacionados con este tipo de conceptos que considero que son muy importantes, ¿no? Y este concepto de la innovación me parece especialmente relevante y es de lo que hoy quiero hablarles. ¿Eh? Empezamos con bueno, hemos querido titular esta presentación como la reinvención de los museos, sabiendo que la palabra reinvención, bueno, es un poco drástica quizás, ¿no? Y que quizás tenga más que ver con la innovación aplicada a, de alguna manera, conseguir que los museos sigan el ritmo de la evolución natural que está ocurriendo al día de hoy en la sociedad, fundamentalmente, que es, en algunas cuestiones es verdaderamente vertiginosa, ¿no? Eh, Por eso el planteamiento de reinvención o innovación. Consideramos que para comenzar a hablar de innovación es importante tener muy claro cuál es el concepto realmente de innovación y sobre todo es que sea un concepto aplicable, ¿no?, al mundo de los museos. Si abordamos el tema de la innovación museística, deberíamos formular esta pregunta, que tiene que ser muy clara y precisa, ¿no? Y es cómo pueden los museos desarrollar innovación, ¿no? A partir de esta cuestión se hace necesario plantear un conjunto de preguntas secundarias como por ejemplo, cómo se define la innovación, ¿no?, aplicada a los museos, o por qué algunos museos tienen éxito en la adopción de la innovación mientras que otros están luchando por conseguirlo. O por otro lado, cómo pueden los museos planificar, implementar y evaluar la innovación. Nosotros, para contestar a estas preguntas, hemos querido hacer una serie de... Bueno, lo hemos dividido en una serie de conceptos que son los que hoy quiero presentarles, que parten, por ejemplo, de que uno de los elementos importantes dentro de lo que es la innovación aplicada a los museos, desde nuestro punto de vista, es el conocimiento del público. Cada vez se hace más importante el que los museos sean capaces de tener una idea clara de cuál es el público al que se dirigen, ¿eh? Y para eso hay que hacer investigaciones, hay que trabajar sobre ello. Muchas veces nosotros recomendamos que esas investigaciones partan de entrevistas, ¿no? Hay quien asegura, y no solo lo decimos nosotros, sino que son investigaciones de profesionales contrastados, que por cada 250.000 visitantes a un museo, por ejemplo, hay que hacer por lo menos 1.500 entrevistas, ¿no?, para que realmente el museo tenga capacidad suficiente como para determinar a qué tipo de público se dirige, ¿no?, para luego adaptar sus próximas decisiones estratégicas a ese conocimiento, ¿no? Otra de las cuestiones que a nosotros nos preocupan y que tienen relación con la innovación es lo que nosotros hemos denominado, que se denomina en nuestro mundo, diseño de la experiencia. En este mundo del ocio actual, las personas buscan sobre todo sentir emociones, sentir cosas diferentes, y es importante que los museos sean capaces también de ofrecer ese tipo de sensaciones, ¿no?, que vienen determinadas también por el que seamos capaces de generar narrativas, de crear expectativas que se cumplan, de orquestar la comunicación de nuestros contenidos de una manera diferente. Eso también tiene que ver con la innovación y con la renovación, ¿eh? Hay muchos museos que se están quedando atrás precisamente por esto, por no ser capaces de generar una experiencia que al público le entusiasme, ¿no? Otro de los elementos que consideramos que están también relacionados de una manera u otra con la innovación es la colaboración entre los museos. Es decir, cada museo genera su propia información y es importante que seamos capaces de compartirla, ¿no? Avanzaremos muchísimo más rápido y muchísimo mejor si somos capaces de trabajar juntos, ¿no? Esa es una de las ideas básicas y fundamentales que también tienen que ver con el reto del cambio, ¿no?, y de la adaptación. Otro de los elementos que nos parece fundamentales es la adaptación a los nuevos roles y formación de los profesionales, es decir, con estos cambios y con estos nuevos planteamientos de estrategias museísticas, la capacidad y el conocimiento de los profesionales de los museos está quedando un poco atrás. Es importante que los profesionales tengan la oportunidad de poder reciclarse, de poder eh, conocer, saber, manejar todos los cambios, ¿no?
El análisis de la información, es decir, de nada sirve que los museos sean capaces de generar sus bases de conocimiento en relación, por ejemplo, al público, si luego no son capaces de analizar esa información y saber aplicarla de una manera sólida, ¿no? Reaccionar de alguna manera a esa información. Nosotros lo hemos denominado así. Personalización. Otro de los elementos que forman parte de esta evolución en la sociedad, es decir, nosotros somos conscientes y vemos que el ocio cada vez se busca más personalizado, es decir, lo que la gente quiere vivir es que el ocio de alguna manera responda a sus expectativas individuales y los museos forman parte de esa evolución en relación a que puedan aportar, como decíamos antes, una serie de experiencias que hagan que el visitante sienta que está dirigida a él, ¿no? Muy importante. Contenido móvil tiene que ver más que nada con el contenido, cómo tiene que evolucionar el contenido del museo, es decir, cómo tiene que adaptarse al progreso, cómo tiene que adaptarse al ritmo de la evolución de la sociedad, ya no solo por el hecho de que se muestre de una manera o de otra las colecciones, sino cómo comunicamos ese conocimiento hacia el público. La narrativa tiene mucho que ver con eso, es decir, que seamos capaces de generar unas narrativas que tengan un principio, un desarrollo y un final, que la gente realmente se vaya del museo pues cuestionándose cosas, eso tiene que ver mucho con este epígrafe que nos parece muy importante. Sabemos que una de las expectativas que la gente tiene, la sociedad tiene en relación al ocio es la socialización, es decir, que uno de los ingredientes que forman parte de un ocio bien entendido, desde el punto de vista del consumidor, tiene que ver con el conocimiento de más personas, de poder interrelacionarse con otra gente, que si tenemos una familia y que queramos disfrutar con ella, pues también podamos entrar en contacto con otras y que compartamos momentos de ocio. El museo tiene que ser capaz también de generar este tipo de experiencias, ¿no? Experiencias de socialización. Otro de los campos que consideramos que tienen que desarrollarse muchísimo más tiene que ver con la implantación de estrategias digitales más efectivas en los museos. Es decir, no vale con que tengamos una página web, que en muchos casos, si nosotros hemos analizado docenas y docenas de webs de museos de todo el mundo, vemos que la renovación del contenido es escaso, hay páginas web que están hechas desde hace 10 años, participaciones en las redes sociales prácticamente nulas, no se comparte contenido de valor. Los museos tienen que ser conscientes de que tienen que afrontar este tipo de retos de una manera mucho más seria. La alfabetización digital de los profesionales tiene que ver precisamente con el punto anterior, es decir, que tenemos que crear y tenemos que ser capaces de generar conocimiento a nivel de la herramienta, ¿no? O sea, los profesionales en los museos tienen que ser capaces de generar ese tipo de conocimiento para poder desenvolverse con soltura, ya no solo en Internet, ¿no? Relacionado con las redes sociales, sino la digitalización de las colecciones, el saber crear archivos digitales es una asignatura pendiente y es importante que se tenga en cuenta. Esta es otra de las asignaturas pendientes, considero yo, dentro de lo que es la renovación y la actualización de las estrategias museísticas. La mejora de la accesibilidad es una asignatura pendiente, como digo. Son muy pocos los museos que realmente se están tomando en serio la adaptación del espacio, por ejemplo, a personas con problemas físicos, pero también con a la adaptación de los contenidos a cuestiones de acceso intelectual. Esta es una asignatura pendiente y considero que es importante que se enfoque, sobre todo pensando en el futuro. La creación de makerspaces tiene que ver está relacionado también muy directamente con la acción individual dentro del museo, es decir, la posibilidad de crear experiencias individualizadas tiene mucho que ver con esto. El hecho de que se puedan crear espacios de acción didáctica donde la gente pueda intervenir, pueda colaborar, pueda interrelacionarse, es cada vez más necesario en los museos, ¿eh? Realidad virtual, bueno, fundamentalmente tiene que ver con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a complementar de alguna manera los contenidos y colecciones de los museos. Es decir, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual pueden jugar un papel muy importante en el futuro
de cara a complementar los contenidos de los museos. Son tecnologías que cada vez resultan más accesibles desde el punto de vista del dinero, de los costes, y es algo que deberíamos también plantear como una asignatura a aprobar por parte de los museos, la introducción de este tipo de tecnologías como complementariedad a la comunicación del conocimiento y de la difusión de las colecciones a la sociedad. El museo virtual eh, es, de alguna manera, trasladar la esencia, el fundamento de nuestra entidad a las redes. Tiene que ver mucho también y está relacionado con lo que decíamos anteriormente de saber aprovechar los nuevos medios de comunicación como una herramienta a favor, como un socio colaborador que haga que nuestra visibilidad dentro de la sociedad sea muchísimo mayor. Eso requiere pues, el establecer una serie de estrategias muy serias y rigurosas que tienen una relación directa con la misión del museo en otro ámbito, no el real, sino en el ámbito virtual. Y para eso, evidentemente, se necesita y se requiere el conocimiento de las herramientas. Es muy importante y deriva también y se relaciona con la necesidad de que los museos faciliten a sus equipos la posibilidad de que se formen y que tengan conocimiento exhaustivo del uso de estas herramientas, ¿no? Todo esto, este conjunto de elementos, entre otros, nosotros hemos enunciado, o yo he enunciado hoy aquí los que considero más importantes, generan lo que nosotros denominamos modelos de innovación. El modelo de innovación fundamental está, desde mi punto de vista, basado en estos criterios que he explicado aquí. Evidentemente habrá otros, pero consideramos que, o considero que estos que yo he mencionado hoy son los urgentes. De hecho, bueno, cada uno de estos elementos genera un modelo de innovación que requiere, pues evidentemente, aplicarles un plazo, un guión y un plan de acción. Sin eso es muy difícil poder encarar cualquier ejercicio de innovación que pretenda tener una consecuencia real y útil para el museo. Y nada, fundamentalmente esta ha sido mi presentación. Estaré a su disposición para contestar a cualquier pregunta o duda que tenga que ver con esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.